Hola, huerdos, huerdas, gotamitas y gente del mal vivir. Bienvenidos otro día más a mi cueva. Y hoy me he bajado al videoclub y me he alquilado, para mí, esta es mi opinión, no tiene que coincidir con la vuestra, para mí la mejor película ochentera producida por el Tito George Lucas. Y no pertenece a esa saga tan famosa de una lejana galaxia muy lejana, sino estoy hablando de Howard, un nuevo héroe, una película que personalmente a mí me chifla. Un producto para niños, una película para adultos, realmente una película en tierra de nadie. Supongo que me tengo que desprender de mucha nostalgia, pero a mí es una película que, como os he comentado, me gusta mucho. Howard, un nuevo héroe. La verdad es que la coletilla de un nuevo héroe es una cosa europea. La verdad es que supongo que no le descubro a nadie si le digo que esta película en 1986, que es el año en el que se estrenó, es un sonoro fracaso. Pero esto de un nuevo héroe era para despistar un poco al público europeo, ¿no? Debido a la mala acogida de las aventuras de este palmípedo fumador de puros y con un poco de mala uva, ¿no? Para hablaros del origen de Howard el Pato hay que irse pues nada más y nada menos que al año 1983 y a la revista o a la publicación de Marvel Comics llamada Adventure into Fear, que era pues una de esas publicaciones de género de terror con las cuales la editorial quería hacerse hueco en ese nicho de mercado, ¿no? Una de las colecciones, digamos, que más populares a lo mejor era la tumba de Drácula, ¿no? Y pues en esta Adventure into Fear recayó un artista creo que para mí fundamental de la década de los 70 de Marvel, llamado Steve Gerber, y ahí contó las aventuras del hombre cosa, de Man-Thing, la cosa del pantano de Marvel, para que nos entendamos. A partir del número 10 de esa publicación, Gerber pues desató su imaginación y pues nos contaba que el pantano donde este hombre cosa, este hombre objeto, así como lo llaman algunos de sus personajes, vivía en un pantano que era un nexo de realidades alternativas, ¿no? Y en el 19 de esa colección aparece por primera vez y como secundario Howard el Pato, ¿no? En una aventura, en una historia que no viene al cuento ahora mismo, pero que aparecía en esa revista para morir en el número siguiente, en el primer número de Man-Thing, por orden de Roy Thomas. Lo que pasa es, como siempre, o antes, en los 70 no había internet, no había Twitter, no había Instagram, no había redes sociales, pero sí había cartas y los lectores se escribieron a Marvel pidiendo más aventuras de Howard el Pato. Howard el Pato, que la verdad parecía pues una versión un poco macarra, ¿no? Del Pato Donald, ¿no? Un palmípedo fumador de puros que provenía, y esto no era idea de Steve Gerber, sino provenía de Patolandia o Duck World, como se le llama. Y Patolandia es una licencia del doblaje de la película en español. Y bueno, pues ahí Gerber, pues ahí sí que desató toda su imaginación, usaba a Howard el Pato como voz propia para criticar, para reírse, para hacer prácticamente lo que le dio la gana en esa colección, que no era el gato Fritz, pero que sí rozaba dentro de lo posible en una editorial mainstream, ¿no? Como Marvel Comics, pues rozaba ese tono underground de crítica social, de crítica política, y todo el bizarrismo que define a Steve Gerber sus publicaciones, ¿no? El Howard el Pato se enfrenta a personajes tan dispares como el hombre nabo, una rana gigante, una vaca vampiro, un Frankenstein hecho de galleta de jengibre o un tipo que tiene un exoesqueleto de castor, por ejemplo. En todas sus aventuras siempre acompañado por su interés romántico, su amiga despampanante Beverly, ¿no? Una colección, la de Howard el Pato, muy chula, recopilada recientemente
por nuestros amigos de Panini Comics, ¿no? Y por supuesto lo podéis adquirir en Gotham Comics, esa tienda de Palma de Mallorca que es la mejor del mundo, universo, multiverso y de Dark World, por ejemplo. Recién recopilada hace unos meses, recopilada por Panini en estos tomazos Limited Edition, Marvel Limited Edition, que son una auténtica gozada. Si no habéis leído Howard el Pato, bueno, pues no sé, acercaos porque es una lectura como mínimo curiosa y entretenida. Pero como os he dicho ya, ¿no? Si Howard el Pato era insolente, más transgresor, era pues su creador, ¿no? Steve Gerber. Steve Gerber protagonizó pues una disputa con Marvel por los derechos del personaje. Bueno, es más, el Marvel lo apartó de la publicación de Howard. Debido, Howard el Pato fue tan famoso, para que nos entendamos, tan popular, que incluso protagonizó una tira de prensa, una tira en periódicos, y bueno, pues al amigo Gerber no se le ocurrió otra cosa que ambientar una de estas historias en una sauna, ¿no? En un puticlub, lo cual desató una polémica, quejas, y bueno, lo apartaron de la tira cómica, y poco después, por desavenencias con la editorial, acabó fuera de la colección del título mensual de Howard, de su título, de lo que él consideraba su hijo, ¿no? Su propia voz dentro del cómic. No solo eso, sino que al final demandó a Marvel cuando se enteró de que, bueno, pues que había posible interés de adaptar a su personaje a la gran pantalla, ¿no? Lo demandó a Marvel por los derechos de su personaje, de lo que él consideraba que era su personaje. Pero bueno, esa es otra historia para otro día. Lo que sí que es curioso también y cierto, y como curiosidad se puede añadir, es que otra gran empresa, digamos que la empresa madre del personaje al que sí que se parecía a Howard el Pato, ¿no? La Disney, sí que amenazó con demandar a la Marvel por esas semejanzas, por esos parecidos con el Pato Donald, ¿no? Y claro, teníamos por el horizonte esa posible adaptación al cine, además apadrinada por George Lucas. Aunque ahora mismo os podáis reír de esta película, penséis, esto es una mera anécdota, una película del montón de los 80, esto era una producción de George Lucas, esto se pretendía que fuera un blockbuster veraniego. Entonces Marvel no dudó en aceptar las exigencias de la empresa del ratón más famoso del mundo, ¿no? Y entre las exigencias de Disney, por ejemplo, estaba pues un cambio estético fundamental, era que Howard llevase pantalones. Pero centrémonos en Howard, un nuevo héroe. Howard el Pato, película de 1986, apadrinada, producida por George Lucas. George Lucas en 1973, que si no me hagáis mucho caso, ahora no me acuerdo, cuando acabó American Graffiti, le enseñó el cómic de Howard pues a sus guionistas, a sus colegas, la verdad es que eran sus colegas, Willard Huyck y Gloria Katz, gente de su entorno. La verdad es que tanto Lucas como Spielberg siempre han tenido esa chiquipandi, ¿no? De personas, de su grupo de gente, ¿no? Allegada, ¿no? Y se podían dividir en dos partes, ¿no? Los más agraciados, ¿no? Y luego pues la gente que no llegó a brillar tanto. Y Huyck y Katz, como Matthew Robbins también, el director de, por ejemplo, nuestros maravillosos aliados, pues pertenecen a ese grupo de gente, a ese círculo de Lucas, que bueno, pues que no llegaron a saborear las miles del éxito, ¿no? Pero bueno, Huyck y Katz colaboraron con Lucas en el guión de American Graffiti. También son los guionistas de una de las entregas de Indiana Jones. Desde mi opinión, es la que más me gusta, que es Indiana Jones y el Templo Maldito. Y ya en mediados de los 70, George Lucas enseñó los cómics de Howard el Pato a sus colegas, ¿no? A Huyck y a estos Willard Huyck y Gloria Katz.
metiéndose en la cabeza, ¿no?, que se podía hacer una película sobre ellos, ¿no?, o una serie de animación, que era lo que tenía esta gente pensada en un inicio. Escribieron un guión que estuvieron paseando durante una larga temporada, pero que todo el mundo rechazaba, hasta que la Universal aceptó con la única condición de que George Lucas fuera productor ejecutivo de la misma. Producción de George Lucas, con dirección de William Huyck, también guiones de Huyck y de Katz, de Gloria Katz. Y bueno, Lucas la verdad es que tenía pensado otro director para su película, para esta película. No era Huyck, sino que era otro gran amigo suyo llamado John Landis. No sé si os suenan los Blues Brothers, Animal House, un hombre lobo americano en Londres, también un grande de los 80, también un grande director de la historia, al menos historia del cine, para mí. Lo que pasa es que este hombre pues lo rechazó. Y Howard el pato, bueno, pues va de, pues eso, de un pato, ¿no?, que vive en Patolandia, ese mundo habitado por patos, patos ochenteros, ¿no?, porque alguno vemos con su radio casera al hombro, que por unas extrañas circunstancias, algo misterioso, algo que no sabemos desde el principio, acaba en nuestro mundo, y más concreto en la ciudad de Cleveland, Ohio. Por cierto, en los cómics también. Un Cleveland, Ohio, que parece sacado de Calles de Fuego, de, yo que sé, de Warriors o de cualquier película post-apocalíptica ochentera, ¿no? Tenemos esos punks, ¿no? Nada más llegar, una banda de punks lo asalta, ¿no? Acaba en una moto de las Satan Sluts, las perras de Satán, si no estoy equivocado. Una ciudad decadente donde las haya, ¿no? Donde conocerá a Beverly, ¿no?, protagonizada por Lea Thompson. Lea Thompson, para el que no le suene, pues es una de estas, no sé, uno de mis amores platónicos de la infancia, la madre de Marty McFly, Lorraine Gaines, o no sé, también lo hemos visto en otras películas de la época como Amanecer Rojo de John Milius, o incluso salió en la tercera entrega oficial de la saga Tiburón, ¿no? Esa que aquí creo que se llamó El Gran Tiburón o algo así, esa que se estrenó en 3D. Lea Thompson, una actriz del momento, una actriz en ciernes, ¿no?, cuya carrera pues estaba despegando. Es Beverly, la líder de las Cherry Bomb, que es su grupo, ¿no?, que tocan en este garito, ¿no?, detrás de una reja, totalmente justificada, porque ese garito es bastante peligroso, hay gente del mal vivir que lo frecuenta, ¿no? Como curiosidad, todas las canciones en las que aparece el grupo de Lea Thompson, de Beverly, están interpretadas por ella misma, ¿no? Y eso que la Universal la presionaba bastante para que lo hiciera bien, porque la amenazaba con doblarla en postproducción. Luego, con los años, la propia Thompson pues siempre ha dicho que le hubiera gustado, al final, que no estaba satisfecha con su trabajo, pero personalmente encuentro que lo hace muy bien. Otro actor de la época, una cara bastante conocida, es la de Jeffrey Jones, ¿no?, que sería el malvado de la función, ¿no?, el Dr. Jennings, ¿no?, que sería poseído por ese Dark Overlord en la película Señor de las Tinieblas del Universo, que sería, bueno, pues el malo de la peli, ¿no? Jeffrey Jones lo hemos visto en Beetlejuice, y también hace de malo en una película que a mí me encanta, que es Todo en un día, ¿no? Ferris Bueller Days Off, de John Hughes, que es pues una auténtica delicia de película. También aparece un jovencísimo y tontísimo, o al menos el personaje que interpreta es bastante chorra, Tim Robbins, haciendo de Phil Blumburg, este asistente de museo, pipa, no sé exactamente su cometido. Sí que hace de nexo entre Howard y Jennings, descubriéndole que Jennings será el culpable de que Howard llegase a nuestro mundo, porque estaba trasteando con un láser. Pero bueno, pues un personaje, no sé si llega a ser un comic relief, pero bastante chorra, bastante odiable. Y no nos podemos olvidar de Howard, ¿no? En un principio, George Lucas, que estaba pues así de loco, ¿no? Quería que el pato Howard, que Howard fuera el primer personaje generado por CGI. Pero estamos en el 86.
O sea, estábamos en... el CGI estaba totalmente en pañales, ¿no? Como precedentes de CGI pues más... mejor hechos, ¿no?, de la época, pues tenemos a lo mejor también en los que participó la ILM, pues al búho de los créditos de Dentro del laberinto, también de 1986, y con George Lucas por ahí metido también, o el caballero de la vidriera del secreto de la pirámide, ¿no?, también generado por la ILM, y donde había un tal John Lasseter. ¿De qué me suena este hombre? John Lasseter. Cuando se descartó el CGI, que quería Lucas, e incluso la animación tradicional, cabe señalar que paralelamente Disney y Warner estaban trabajando en, pues para mí también uno de los grandes hitos, ¿no?, de la animación tradicional mezclada con animación real, llamado ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pues cuando Lucas pasó de todo esto, decidió irse a lo tradicional, un disfraz con una cabeza animatrónica, lo cual generó varios problemas. El primero de ellos, bueno, pues su precio, era un disfraz muy caro. Se dice que costó la friolera de $2 millones, ¿no? Tenía una cabeza animatrónica, eso sí, creo que fue el primer animatrónico sin cables, ¿no?, controlado pues por 5 o 6 operadores que controlaban cada uno pues el movimiento del pico, el ojo, las plumas. Y dentro de Howard, pues bueno, hasta 8 personas estuvieron dentro del disfraz de Howard el pato. En un principio iba a ser un niño de 12 años, pero el pobre pues tenía. Entonces, como os digo, hasta 8 personas de tamaño pequeño, ¿no?, pequeñas personas, ¿no?, estaban dentro del disfraz de Howard, entre los cuales destaca un tal Ed Gale, ¿no?, que fue el que hizo la mayor parte de las escenas, pero claro, el pobre hombre tampoco solo veía cuando el pico se abría, que había un agujero por ahí, se tropezaba, tenían que acompañarlo, incluso tuvo que memorizar en plan coreografía, pues casi todos o prácticamente todos sus movimientos, ¿no? Con también el problema de que no se le oía, no se le escuchaba. Él hablaba pero no le oían, con lo que la voz de Howard tuvieron que doblarla en postproducción, y bueno, pues mientras rodaban la película, un asistente, un miembro del equipo daba la réplica a los actores con igual. Como os he dicho, efectos especiales de la industria Light and Magic, ¿no? Un stop motion final de este Dark Overlord, de este señor de las tinieblas del universo, supervisado por un grande, ¿no?, por Phil Tippett. Phil Tippett, no sé si conocéis los AT-AT de Imperio Contraataca. También tenemos por ahí, como os digo, esto era un blockbuster, ¿no? Tenemos a un tal Joe Johnston, que no sé si os suena, pero bueno, director de Jumanji, el Capitán América, Primer Vengador, o Rocketeer, rodando, participando, orquestando esa persecución final con un ultraligero. Y no sé, y la música la verdad es que es una música muy chula, de un tal John Barry. ¿John Barry? ¿De qué me suena a mí John Barry? Howard el Pato, Howard un nuevo héroe. Una película que estaba destinada a petarlo, y la verdad es que acabó petando la cuenta corriente del amigo George Lucas. George Lucas, que bueno, en aquel momento la ILM y George Lucas pues tenían una serie de grandes deudas, no estaban pasando sus mejores momentos, su merchandising estaba de capa caída, pues todas las rentas generadas por la trilogía de Star Wars, pues bueno, se estaban diluyendo. La ILM ya participaba, aceptaba cualquier tipo de encargos, cualquier tipo de película, ¿no? Y el amigo Lucas pues pretendía con Howard, un nuevo héroe, sufragar todos los gastos, todas las deudas de la construcción del rancho Skywalker, el famoso rancho Skywalker, ¿no? Y bueno, y petarlo ese verano del 86. El caso es que bueno, George Lucas pues bueno, pues se dio un varapalo con esta peli, ¿no?
gracias a Dios tenía un amigo, ¿no? Tenía un brother que le compró su división de animación en la ILM, un tal Steve Jobs, ¿no? Que era pues, su brother, su hermano, que le compró, bueno, pues por un precio más elevado del que el que valía esa división, ¿no? Que posteriormente, años después, se convertiría en el estudio Pixar. Pero bueno, esa es otra historia para otro momento. ¿Y qué pasó con Howard el Pato? ¿Por qué no gustó? Era demasiado tonta para los adultos, demasiado atrevida para el público familiar, se parecía a los cómics. Pues no sé, la verdad es que no gustó en general, ¿no? Es una película que incluso hoy día yo la recuerdo con mucho cariño, me encanta, es una película que me parece una broma entera en sí misma, ¿no? Una película que bueno, que a mí, pues personalmente me gusta mucho, pero que bueno, cada vez que yo que sé, que posteo algo en Facebook, pues salen adoradores y detractores a partes iguales, ¿no? Los fans de los cómics de Howard, bueno, pues acusaron que la película no se parecía en nada a los cómics que habían leído. La verdad es que no les voy a quitar razón. Hay algunas licencias, hay algunas cosas que sí se han tomado de los cómics, como el Quack Fu, ¿no? Que bueno, en la película suena bastante ridículo, pero que en los cómics Gerber lo utilizaba como crítica a las películas, a la violencia, a la banalización de la violencia que estaba de moda en su época por las películas de Kung Fu, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí queda como una chanza, como una tontería más dentro del metraje, ¿no? Tenemos a Beverly, que es el único personaje que aparece en los cómics, ¿no? Tenemos, no sé, y algunas frases sueltas, ¿no? Y sobre todo, en mi planeta no se dice morir, sino se dice matar, ¿no? Esa escena de la brutalidad policial, ¿no? Cuando los policías que bueno, es una especie de crítica, ¿no? Que no acaba de funcionar, pero bueno, que está ahí, ¿no? Y resulta graciosa y patética a la vez, que también está extraída de los cómics, ¿no? Cuando los policías intentan encontrar la cremallera del disfraz que no existe porque Howard es un pato de verdad. Pero bueno, en realidad Howard, un nuevo héroe, Howard el Pato del cómic, pese a tener el beneplácito de Steve Gerber, que está acreditado como consultor, la verdad es que a él le gustó el guión, pues no se parece demasiado a los cómics, ¿no? Para el público adulto, bueno, pues digamos que la película tiene dos partes bastante diferenciadas, ¿no? Una es cuando Howard llega a nuestro mundo, ¿no? Donde hay elementos, donde está lleno de momentos pues, de comedia zafia, ¿no? De comedia subida de tono, pues como ese Howard trabajando en una sauna, en un puticlub, ¿no? Supongo que como lo hizo en las tiras cómicas que desencadenaron en el despido de Gerber, ¿no? Donde, bueno, pues vemos chicas en topless, vemos un topless de una habitante de Patolandia, ¿no? En ese prólogo, ¿no? Cuando Howard atraviesa las paredes de su edificio sentado en su sillón, ¿no? Una pata que, bueno, pues, las patas de Patolandia tienen pechos, tienen tetas con sus pezones. Me encantaría haber estado en el rodaje de Howard el Pato para, no sé, o conocer al menos personalmente a esa gente que ideó eso, un pato con tetas, ¿no? Es totalmente una bizarrada que, bueno, pues que entiendo que al público familiar la pueda sacar de la película, ¿no? Una pata bañándose en tetas, por supuesto, y además borracha porque está bebiendo, no sé si chardonnay o su champán o lo que beban en Patolandia, ¿no? Otras escenas sacadas de madre, ¿no? Pues cuando Howard va a la oficina de empleo, ¿no? Y yo qué sé, y ve el pandero de la negra y se flipa, o yo que sé, la escena, digamos, más recordada, más perturbadora, ¿no? Esa escena que roza la zoofilia entre Lea Thompson y Howard, ¿no? Donde vemos una Lea Thompson totalmente cañón, ¿no? En braguitas, pues la verdad, totalmente delirante y totalmente no apta para todos los públicos. En Estados Unidos la calificación era para mayores de 13 años, pero aquí en España, por ejemplo, y lo tengo comprobado, está por aquí mi VHS, es apta para todos los públicos. Pero también tenemos una segunda parte que se convierte ya en una
en una aventura, ¿no? En una aventura en donde, bueno, pues a partir del espectroscopio láser del Dr. Jennings y pues esa venida del Dark Overlord, pues la película, la segunda parte de la película se convierte en una aventura más, una aventura al uso, una aventura tonta, ¿no? Donde hay persecuciones, donde hay explosiones, rayos láser, se salva la chica, enfrentamiento entre ese escorpión gigante de stop motion y Howard. Una película de aventuras al uso, ¿no? Con su acción, que sí sería para esa parte, la parte familiar, pero como en los 80, como pasaba en los 80, con ese tono posiblemente raro en el target, ¿no? La película no es ni para adultos ni para niños, se queda en esa tierra de nadie, ¿no? No mantiene el tono de las dos partes en ningún momento, sino que tiene, a ratos es un tono, pues eso, más subido de tono, para luego pasarse al lado más infantil, ¿no? Entonces es un rara avis, ¿no? de la década de los 80, de tantas cintas, de tantas pelis que mezclaban, que combinaban, que bueno, pues buscaban la fórmula del blockbuster, supongo que ideal, ¿no? Pero en el caso de Howard, bueno, pues no resultó, ¿no? Aunque bueno, George Lucas ya dijo que es una película incomprendida y que bueno, yo que sé, que le dieran tiempo y que seguramente en el futuro se la recordaría pues como la obra maestra que es, obra maestra del séptimo arte, que bueno, que yo no llego a tanto, pero sí que la recuerdo con cariño, sí que la he visto recientemente y me sigue gustando, me sigue divirtiendo y la sigo disfrutando. Y hasta aquí mi vídeo, espero que bueno, que si os apetece, pues volváis a revisar Howard. Si no la habéis visto, pues la descubráis, la améis, la odiéis, haced lo que os plazca con ellos. Leáis los cómics de Howard, tanto los clásicos de Steve Gerber, o también podéis leer los nuevos, digamos, las nuevas andaduras del Pato Howard en el universo Marvel, donde ves un detective privado. Esta colección de Chip Darsky y Joe Quinones, que la verdad, bueno, pues personalmente no alcanza las cotas de la etapa Gerber, pero que está bastante bien, más que recomendable, y tiene la particularidad de que también sale Lea Thompson. Lea Thompson aparece por aquí, y bueno, es un cómic más bien entretenido y divertido. Y bueno, por supuesto sabéis que lo podéis encontrar en Gotham Comics, esa tienda tan guay, tan chachipiruli de Palma de Mallorca. Pues nada, nos vemos y hasta la próxima, huerdos, hasta la próxima. Y aquí tengo a Howard, Howard, que bueno, que conseguí que comercializaban los amiguetes de Freakland Fanzine. Un saludo a Robert, una pieza que está, digamos, en mi cueva y a la que le tengo un gran cariño y que me encanta.